Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Fe Erika y después de 2 semanas ya volví, ya tenemos nuevo episodio y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del poder de nuestros pensamientos, de cómo influye el pensamiento en nuestra vida, cuál es el origen, su naturaleza, sus efectos y otros puntos importantes que te van a ayudar a percibir ya este concepto de una forma distinta que te va a ayudar en tu día a día, pues a tener una vida mucho más consciente. Así es que vamos a comenzar hablando acerca de cuál es la naturaleza y los efectos del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, el pensamiento es prácticamente una energía que produce nuestra conciencia. Y esto lo hace con el fin de modificar la materia sutil que conforma nuestro plano mental. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes cuerpos. Eso va a ser tema para un episodio seguramente o para una clase en Patreon, pero vamos a tratar de entender que tenemos diferentes cuerpos. Uno de estos es el cuerpo mental. Ahorita más adelante les voy a mencionar otros, pero no vamos a ir de lleno a esos temas, ya lo hablaremos después. Pero bueno, entonces nuestra conciencia produce esta energía que son los pensamientos para que puedan modificar la materia sutil de nuestro plano mental. Entonces, cada vez que nosotros pensamos, estamos generando vibraciones en el cuerpo mental de cierta forma, de cierta manera, y estas vibraciones se van a transmitir a la materia que nos rodea en el plano mental. Estas vibraciones que se crean tienen formas y, por ejemplo, lo podemos describir como cosas. Por ahí decía alguien, los pensamientos son cosas, y precisamente sí. Estas vibraciones crean formas de pensamiento o formas en el campo de energía mental y tienen ciertos colores, cierta definición, diseños, y corresponderán a la calidad de tu pensamiento o al tipo de pensamiento o a la claridad e intensidad que tiene tu pensamiento, que es lo que ha producido estas formas. Entonces, cuando tenemos el mismo pensamiento o tipo de pensamiento repetidamente o de forma habitual, la forma de pensamiento que resulta se reproduce muy rápido y muy preciso. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a mencionar aquí el tema de la visualización. También hay algunas personas que lo conocen como la ley de la atracción, ¿no? Que tienes que visualizar y te lo tienes que creer y lo tienes que pensar constantemente. Claro, porque los pensamientos son tu poder de manifestación. Obviamente en cada concepto como la ley de la atracción hay otros detalles, no solo el pensamiento, pero bueno, cuando nosotros enfocamos nuestra energía en un pensamiento, en una idea, y le estamos dando todos los días fuerza con nuestro pensamiento, nuestras vibraciones van a crear cierto campo o cierto camino o cierto surco por el cual nuestros pensamientos van a fluir muy fácilmente, ¿sí? Pero cuando tú integras nueva información y nuevos pensamientos y nuevos conceptos, tienes que empezar de cero, es decir, no hay camino ya recorrido, no hay surco ya hecho, por lo que cuando empiezas algo nuevo es difícil. Si tú no te dedicas para nada a la música y de repente vas a una clase de música y te hablan de notas y te hablan de etcétera, ¿verdad? Pues se te va a hacer súper complicado. El simple hecho de pasar de grado, por ejemplo, o entrar a la universidad o volver a estudiar después de mucho tiempo, te das cuenta que se te complica y que es difícil, porque son ideas nuevas
que no has caminado, que no has transitado. Entonces, digamos que cuando tratamos de pensar en direcciones nuevas y que para nosotros son inusuales, pues la forma de pensamiento que resulta va a ser lenta, va a ser incierta, porque el cuerpo mental todavía no está acostumbrado a ese tipo de vibración. Sí, recuerden que toda la información, las palabras, todo es vibración. Y este ejemplo nos puede explicar precisamente lo que les comentaba ahorita, la dificultad que, que se tiene al iniciar a experimentar nuevos temas o nuevos estudios o pensar de una forma diferente. Por eso no es tan fácil cambiar simplemente. O por ejemplo, cuando vienes de una religión o de creencias religiosas y te quieres pasar más al tema espiritual, pues hay una complicación porque toda tu vida has transitado ese camino con esas ideologías y de repente abrirte a algo nuevo se te va a complicar y el ego te va a decir que no, que está mal y va a ser un poco obstaculizado. Pero si tú le das tiempo, si tú le das estudio, si tú realmente le pones empeño, vas a irte abriendo a nuevas ideas, a nuevos conceptos y lo vas a ir entendiendo cada vez más. Ahora, los efectos del pensamiento son de dos tipos distintos. Primero, los que reaccionan sobre el pensador y segundo, los que afectan a las otras personas, a la gente alrededor. Los efectos de pensamiento sobre el pensador también van a tener dos corrientes. La primera, cualquier pensamiento repetido establece un hábito vibratorio en nuestro cuerpo mental. Es decir, si lo piensas continuamente, se crea un hábito vibratorio, que era lo que mencionábamos ahorita. Y la segunda corriente es que el pensamiento tiene efectos secundarios en el cuerpo astral y el cuerpo causal. El cuerpo astral se refiere al cuerpo emocional y el cuerpo causal es, digamos, que el cuerpo mental se divide en dos, en mental inferior y mental superior, siendo el mental superior el cuerpo causal, ¿ok? Es un tema profundo que, como les mencioné, no lo voy a explicar ahorita, pero para que más o menos entiendan. Entonces, en este segundo concepto o en esta segunda corriente, tenemos a este concepto que nos dice que el pensamiento tiene efectos secundarios en el cuerpo astral, es decir, en el emocional, en las emociones y en el causal. El cuerpo causal o en el cuerpo causal lo que sucede o el efecto que tiene son emociones temporales. Perdón, dije cuerpo causal, pero es astral. En el cuerpo astral, el efecto que tienen los pensamientos son emociones temporales. Pero en nuestro cuerpo causal, que como ya mencioné es el mental superior, los pensamientos van a tener una influencia permanente sobre nuestro carácter. Porque ese mental superior o cuerpo causal es parte del cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual nos acompaña en todas nuestras vidas, por lo que eso va a ser una huella que se va a quedar con nosotros en nuestras reencarnaciones. Fíjense la importancia de poder tener un control sobre nuestros pensamientos, no solo para nuestra vida presente, sino para nuestras vidas futuras. Nos hacemos a nosotros mismos de acuerdo al modo en que pensamos. En resumen. Y por esto es muy importante tener un pensamiento recto. Por eso es importante trabajar en nosotros,
de repente dentro del mundo espiritual nos perdemos también y queremos como aplicar todo el conocimiento que tenemos, pero para los demás, que los demás cambien, que los demás despierten, que los demás que los demás sanen, y todo es para afuera, para afuera, para afuera, pero tú, ¿cuándo vas a tomar control de ti, de tus pensamientos, de tus emociones? Es muy fácil olvidarnos de nosotros. Es muy fácil pensar que porque estamos estudiando y estamos en cursos, nos creemos perfectos o nos vamos creyendo la idea de que somos bien cultos, pero no nos damos cuenta que no estamos practicando con nosotros. Sí, entonces es muy importante tener un pensamiento recto, y nuestros pensamientos no solo refuerzan las reacciones habituales emocionales que tenemos y físicas que tenemos, sino que, como ya se mencionó, también construyen cualidades en nuestro cuerpo causal, y esto forma parte del carácter permanente vida tras vida. Se va acumulando y acumulando y acumulando. Entonces, por eso cada vida que tenemos es una oportunidad para hacer cambios verdaderos en nosotros, no solo en los cambios de trabajo o de estatus, o sea, nuestros cambios que nos van a acompañar en todo nuestro recorrido en esta esfera planetaria, porque luego ya hay otras cosas a las que vamos a ir, pero es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, los efectos de nuestros pensamientos sobre los demás se van a producir a través del campo mental que los une a nosotros, porque todos estamos conectados, todos. Entonces, cuando pensamos, se crean estas vibraciones en forma de pensamiento que se queda flotando en el plano mental. Todos tenemos claramente cuerpos mentales, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos, estas vibraciones van a crear estas formas de pensamiento y se van a quedar flotando en el plano mental y van a generar vibraciones que correspondan a los cuerpos mentales de otras personas. Y aquí, como un ejemplo muy básico, pues cuando tú conoces a una persona que tiene más o menos temas en común contigo, pues te cae súper bien y hacen clic porque pueden platicar de muchas cosas, aunque incluso sus vidas sean muy distintas, pero hay cierta vibración similar, ¿sí? O, por ejemplo, cuando decimos que no te enamoras del físico, sino de la mente de las personas, pues claro, porque hay cierta vibración afín a la tuya, ¿verdad? Y bueno, además, como los campos energéticos, ya sea el mental y el emocional, están siempre mezclados y están compenetrados, pues las vibraciones de estos pensamientos también van a causar cambios en lo emocional o en el cuerpo emocional. Por eso decimos que siempre va a estar relacionado lo mental, lo emocional y lo físico, porque después, al final, ya se genera una reacción física de acuerdo a esta mezcla entre lo mental y lo emocional. Y por ponerles un ejemplo, así como el viento afecta la superficie del mar y levanta olas, pues de la misma forma están entrelazados lo mental y lo físico. Las emociones también afectan la materia del campo mental y van a generar pensamientos. Y como ahorita les decía, en la ley de la atracción te dicen que tienes que visualizar y pensar en lo que quieres tal cual con detalle y todo, pero también se ha omitido la parte de conectar la emoción con todas esas visiones y visualizaciones que tú estás generando. Tienes que conectar la emoción para que después se genere en la materia, en lo físico, para que se materialice. Entonces yo puedo estar piense y piense y piense, quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ser rico, pero si no hay un verdadero sentimiento de alegría, de amor, de certeza, de fe, va a ser muy lento que se materialice.
Por el contrario, cuando tú tienes mucha fe en lo que estás pensando y hasta lo estás decretando y lo estás visualizando, llega rapidísimo. Yo les he dicho y les he comentado por ahí, publicado muchas veces, que me ha pasado muchas veces, que he manifestado en horas cosas que a lo mejor me pueden parecer imposibles, pero le quito el imposible y solo digo, esto es lo que quiero, esto ya lo tengo fe, y aparece, se materializa. Y tú te puedes dar cuenta si empiezas a practicar estas visiones y conectándolas con la emoción, qué tan rápido llegan y qué tanto se tardan de acuerdo a lo que tú conectas realmente tu pensamiento con la emoción. ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea para que hagan sus ejercicios. Ahora, las formas de pensamiento no están limitadas por el tiempo y el espacio. Esto es importante. En el modo en el que lo están las formas físicas. Precisamente como les dije ahorita, o sea, si yo manifesté en unas horas cosas que a lo mejor físicamente diría son imposibles, pero las manifesté, es porque no limité mi pensamiento ni mi emoción a lo físico, al tiempo y al espacio, ¿sí? Yo simplemente tuve fe y confié y así fue. Entonces, estas formas de pensamiento se pueden esparcir muy rápido sobre un área muy amplia y en este sentido son como unas ondas de radio o de televisión que generan ondulaciones en el agua o en el aire para que se creen una imagen, ¿no? Para que más o menos lo vean en imagen. Pero también estas pueden ser dirigidas a una persona en particular. Y estas ondas tienen sus propios objetos u objetivos y van a reforzar, por ejemplo, si hay hostilidad, van a generar o a reforzar cualquier enojo que haya de parte de la persona. Nos damos cuenta que todo, como lo he mencionado en las últimas clases en los suscriptores de Facebook, que todo es frecuencia, todo es vibración y estamos rodeados por pensamientos también que provienen de los demás, de muchas clases de pensamientos como de felicidad, de tristeza, de enojo, de paz, etcétera. Y por supuesto, todos somos energía y estamos conectados y nos va a afectar de una forma o de otra. Y más si tú no sabes controlar tus pensamientos y si simplemente andas vagando sin saber y pues recibiendo todas esas energías de otras personas. Pero ningún pensamiento externo puede impresionarnos o afectarnos a menos que estemos a tono con su vibración. Entonces, aquí también cabe mencionar que si tú andas por la vida enojado, triste, incluso aunque no te des cuenta, aunque sea inconsciente, pues van a llegar a ti personas así. Y aquí entra esto de lo que te choca, te checa, las típicas frases, ¿verdad? Lo que te choca, te checa, que también nosotros tenemos responsabilidad de lo que sucede a nuestro alrededor, de las personas que llegan a nuestra vida. Con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que tú seas culpable de todo lo que te haya pasado en la vida. Obviamente hay distintas perspectivas, la psicológica y la espiritual son distintas, pero sí es cierto que en mayor o menor grado afecta tu vibración para lo que se genera a tu alrededor y las personas que llegan a tu vida. ¿Sí? Bien, tampoco podemos decir que somos víctimas del mundo mental, más bien podemos decir que estamos activos y que somos participantes de él. Y del mismo modo, así como seleccionamos un canal en la televisión, también vamos a elegir un canal de pensamiento en el cual vamos a participar. Entonces yo te hago la pregunta, ¿en qué canal estás tú ahorita de pensamiento? ¿En dónde quieres participar? ¿En el de la queja? ¿En el del enojo? ¿En el de la paz, la tranquilidad? ¿En cuál estás?
Y si estás ahí en ese canal, ¿te gusta estar en ese canal o deseas cambiar y vas a empezar a abrir nuevos caminos de pensamiento? Entonces, es una buena idea que, que nos pongamos a tono con los pensamientos correctos, con pensamientos más sanos, con pensamientos más abundantes, incluso más amorosos, también con pensamientos más fluidos, porque de repente no nos damos cuenta que todo lo queremos controlar y que la vida no es así. O sea, también tenemos que soltar un poquito la rienda y vivir el día a día y no controlarlo todo. Los pensamientos rectos van a ser un escudo contra los pensamientos malos o negativos o limitantes, ¿sí? Y el modo de trabajar con esto, pues es darnos espacio para poder quitar esos pensamientos limitantes y esos pensamientos que no son rectos. Y con rectos no me refiero, bueno, es que tal vez se escucha medio raro, pero en la vida hay que tratar de ser buenos seres humanos. No digo que perfectos, todos cometemos errores, pero cuando ves tus errores y deseas y tienes la fuerza de voluntad para cambiarlos y empiezas a cambiar, estás ya del otro lado, empiezas a vibrar en otro canal. Y a eso se refiere la rectitud, a, a poder empezar de nuevo tu camino, a darte cuenta que a lo mejor ese no era el camino correcto, no era la actitud correcta, el pensamiento correcto, no fueron las acciones o las actitudes correctas, etcétera, y cambiar el rumbo. Es así como lo vas a hacer. No quiere decir que porque hayas tenido pensamientos limitantes o no hayas tenido una vida recta, pues ya perdiste. Claro que no. Nunca es tarde para voltear un poquito a un nuevo camino y empezar de cero. Los clarividentes nos dicen que las formas de pensamiento tienen diseños y colores. De hecho, muchos de ustedes, estoy segura, que son videntes y que cuando están meditando o cuando están haciendo alguna sanación empiezan a ver estas formas de pensamiento. Y tienen colores, y tienen tipos, y tienen muchas características, ¿sí? Y la definición o vaguedad de un pensamiento se va a reflejar en qué tan nítido o si tan nítido veas esta forma o los contornos de esta forma. Entonces, si los pensamientos son claros, son definidos, se van a resistir a ser reemplazados por otros pensamientos. De hecho, en muchas ocasiones que hago limpias o hago sesiones así, yo les digo, te quité muchos pensamientos que tenías ahí como, pues sí, pensamientos limitantes, pensamientos arraigados, y generalmente se ven así, se ven como una nube borrosa, eh, grisácea. En cambio, si yo viera una luz muy brillante, si yo viera colores muy bonitos o formas muy bonitas serían precisamente pensamientos bonitos o pensamientos correctos, pensamientos claros, ¿sí? Y es así, es muy sencillo entender en cuanto a formas y colores lo que estás viendo en una sesión o lo que estás viendo con tu tercer ojo, porque pues si ves, por ejemplo, arañas, animales así raros, feos, espinas, troncos atravesados, estacas, pues todo eso nos habla de una vibración negativa. Mientras que si ves florecitas, arbolitos, colores lindos, formas bonitas, pues nos está hablando de más de energía positiva. Ahora, vamos a hablar acerca de la concentración y la meditación. Y estos son aspectos importantes del poder del pensamiento. Obviamente, hablando de la concentración,
es un valor para todas nuestras actividades diarias. Si te enfocas, si te concentras en tu trabajo, lo vas a hacer más eficazmente. Y así podrás tener más tiempo para otras actividades. Entonces, la concentración va a regular sobre los pequeños detalles de la vida y va a formar el hábito de la atención. Y esto es muy valioso porque cuando te concentras, estás, digamos, poniendo toda tu energía en eso y vas a fluir mucho más rápido. Por ejemplo, los escritores, ellos escriben fluidamente, o cuando estás canalizando, por ejemplo, también. Canalizas y fluye la información porque estás concentrado en ello. Pero y luego, no sé, te distraes con algo y ya sientes el bloqueo, sientes que ya no sabes dónde te quedaste, ya no sabes cómo seguir, ya no fluye. ¿Por qué? Porque ya te desconcentraste. Y la concentración no tiene que ser como por 5 horas. Puede ser simplemente media hora, 20 minutos, pero bien concentrado para que las cosas fluyan. La concentración también es esencial para el otro aspecto del pensamiento, que es la meditación. Nada más o solamente una mente entrenada a permanecer enfocado en un tema, a concentrarse en una tarea y excluyendo lo demás, va a poder tener éxito en la meditación. Y aquí, pues, cuando hay, por ejemplo, trastorno por déficit de atención, es complicado, pero la meditación es un gran ejercicio para poder controlar el trastorno por déficit de atención. Sí, que al principio puede ser complicado, sí, pero se puede lograr. La meditación es especialmente importante si vamos a emprender el trabajo interno para poder hacer estos surcos que les mencionaba. El proceso de transformarnos en todo aquello que podemos y deberíamos de ser. La meditación es un hábito que solo te va a traer cosas positivas. Te va a traer tranquilidad, te va a traer paz, te va a traer claridad mental, te va a traer concentración, te va a traer más conciencia, más felicidad. La meditación va a intentar aquietar la personalidad física, emocional y mental para que te puedas redirigir desde la personalidad que es transitoria a nuestra individualidad duradera. La personalidad, cuando decimos la personalidad, es el personaje que tenemos aquí en este plano, en esta tercera dimensión. La personalidad que se crea con todas sus cualidades. Y cuando hablamos de individualidad, nos referimos a las cualidades que nos van a acompañar en todas nuestras vidas, un poquito lo que decíamos hace rato, ¿sí? O para entenderlo, creo yo, un poquito mejor y desde un grado más fácil, la esencia. Pero no es particularmente la esencia, pero por ahora nos puede ayudar ese concepto, ¿sí? Entonces la individualidad es una cosa que viene desde la espiritualidad y la personalidad es el personaje, el avatar, lo físico, tercera dimensión, ¿ok? Entonces, para lograr este cambio de foco, hay disponibles muchas técnicas de meditación apropiadas para varios temperamentos y ocasiones, pero cualquier meditación o cualquier técnica de meditación que tú quieras aplicar te van a ayudar. Como yo siempre les he dicho en los cursos, para no complicarnos la vida, medita primero con música, medita guiado, o sea, toma una meditación guiada, después inténtalo con música y después sin nada. Para mí son los 3 pasos, para que puedas ir escalando y ya una vez que puedas meditar tú solo, sin música y sin nada,
ya podrás experimentar técnicas más particulares. Pero son 3 pasos. Entonces, así puedes empezar dedicando 5 minutos por las mañanas para tener un pensamiento más calmado, para tener pensamientos más positivos, para que te enfoques en alguna cualidad a desarrollar. Incluso puedes intencionar tu meditación para algo en particular. Y todos nosotros conocemos estos detalles, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy muy impuntual. Que no, yo no soy impuntual. Pero seguro alguien que esté escuchando sí es impuntual. Y esas cosas no están bien. Y volvemos al tema de la rectitud. Hay que cambiar esos hábitos que sabemos que no están bien y no conformarnos para decir, bueno, pues X, que me aguanten, que se esperen. No, no está bien, es una falta de respeto. Tienes que empezar a ver qué hay detrás de cada cosa que haces, de cada cosa que piensas, de cada cosa que dices. ¿Qué hay detrás de una crítica, de un enojo, de un llegar tarde, de un siempre cancelar o sabotearte, etcétera? Todo eso te va a ayudar a ir caminando o ir haciendo nuevamente tu camino, pero desde una nueva perspectiva. Sí, así es que cada uno de nosotros podemos saber nuestros defectos y pensar en estas características para poderlas enfocar en la meditación y cambiar esos hábitos, ¿sí? Si dedicas 5 minutos de tu día por la mañana, por ejemplo, a pensar sobre estas cualidades que complementan tus debilidades, te va a ayudar. Y entonces puedes hacer la meditación, cierra tus ojos y en tu tercer ojo te vas a imaginar a ti mismo y te vas a visualizar dejando de ser o de actuar o de tener cierta actitud o cierto pensamiento, y también te vas a imaginar cómo la estás reemplazando o cómo adquieres esta nueva habilidad. ¿Sí? Entonces, para esto obviamente necesitas la concentración. Si esto se te hace muy difícil, porque hay gente que le cuesta mucho visualizar, si se te hace muy difícil, comienza como te digo, empieza una semana meditando con una meditación guiada. Allá en mi Patreon, si se quieren suscribir, hay meditaciones guiadas. Segundo paso, otra semana meditando solo con música. ¿Qué tipo de música? Pueden ser frecuencias, pueden ser llaves tonales, música relajante, instrumental, etcétera. ¿Sí? Y por último, haz otra semana, si ya superaste las otras 2 y si pudiste hacerlo, hazlo totalmente en silencio. Si eres una persona que se irrita fácilmente, pues vas a practicar viéndote a ti mismo sereno, tranquilo, calmado, etcétera. Pero tienes que ser consciente de que va a venir una prueba. En algún momento te va a invadir el sentimiento de irritación y vas a pensar que has fallado. Incluso si no es que te irrites, pero de repente te desconcentras porque vienen pensamientos y tu mente no está completamente en blanco, te puedes desesperar. Pero por eso vas a empezar con 5 minutos, luego con 10 minutos, luego con 20 minutos y así hasta que tú quieras, ¿no? No hay un tiempo específico porque hay personas que verdaderamente con 10 minutos bien meditados es suficiente y está bien, ¿verdad? Pero eso tú lo vas a ir sintiendo. Y bueno, pues ya eventualmente vas a sentir que estos 5 minutos con los que empezaste ya no son suficientes y vas a ir subiendo y subiendo y subiendo. Otra cosa es que la sensación de bienestar que tú sientes cuando meditas te van a hacer querer más meditación, más tiempo de meditación. Cuando llegas a ese estado es como una cosa deliciosa y ya no quieres salir, ya no quieres regresar. Pero recuerden que ninguna obsesión es buena. Entonces, tú vas a saber cuánto es el tiempo que tienes que hacerlo y hasta qué punto lo vas a hacer. Pero es muy importante que lo hagas con regularidad.
No tanto la duración de la meditación, sino que lo hagas con regularidad, es decir, diariamente si es posible, 3 veces a la semana empiezas, luego 4, luego 5, luego 6, si quieres descansar un día, etc. Pero es hacerlo constantemente. Y quienes tienen habilidad en estas prácticas saben que es importante la regularidad. No deberíamos de pasar muchos días sin meditar, porque todo en esta vida tiene que ser hecho por un tiempo prolongado para poder ver los resultados. Bueno, tal vez no todo, pero muchas de las cosas para generar hábitos y que tengan resultados, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si para ti la meditación o los resultados que buscas con la meditación no llegan rápido o como tú lo estás pensando o como tú lo quieres, no debes de rendirte. Eso es lo que realmente te va a hacer mejor en la práctica, no rendirte. Y en algún punto va a suceder tranquilamente y fácilmente, simplemente que es un proceso de repetición de los mismos pensamientos, ¿sí? Entonces, acuérdate que estás cavando el surco o haciendo el caminito en tu pensamiento para estas nuevas formas o este nuevo hábito. No te rindas, ¿sí? Y bueno, del mismo modo también podemos decir que a través de esta práctica de meditación vamos a ir aclarando nuestra mente y vamos a ir cambiando mucho cómo vemos el mundo. No tanto porque te conviertas en una persona súper espiritual o porque seas mejor tú que otras personas porque ahora meditas, pero es una experiencia muy personal. Los resultados que vas a tener con la meditación es una experiencia personal. Y te vas a dar cuenta, a lo mejor no rápido, pero a lo mejor sí, porque pasa tan sutil y natural los cambios, pero en algún punto vas a decir, mira, yo antes vivía bien enojado y ahora siempre estoy sonriendo, o ahora siempre estoy en calma a pesar de todas las situaciones de mi trabajo, o ahora las personas que antes me molestaban y me afectaban, ya ni me molestan ni me afectan, porque tú vas a estar en otro nivel vibratorio. Sí, pero la meditación es una excelente herramienta para poder trabajar el pensamiento. Sí, que el pensamiento, ya dijimos, es la energía que se genera desde la conciencia. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este tema. Espero que les ayude. Espero que ahora hayan entendido la importancia de que el origen, es decir, nuestro pensamiento que se va ahí conectando con la emoción y con lo físico, pues es lo primero que tenemos que trabajar y lo principal que tenemos que trabajar para poder ir cambiando nuestra vida y las cosas que manifestamos y las personas que llegan. Así es que tienen tarea, pero si quieren saber más acerca de este y muchos otros temas de crecimiento espiritual, los invito a que se suscriban en mi perfil de Patreon, donde ya saben que tengo una escuelita de crecimiento espiritual y por allá les subo clases, meditaciones, hablamos de muchos temas. Ahorita estamos con una terapia holística que les estoy enseñando, técnicas de terapias holísticas y muchas otras cosas. Por allá los espero. Y también recuerden que en Facebook tengo el espacio para suscriptores donde cada jueves nos conectamos en vivo porque mes a mes tenemos un nuevo reto también de temas espirituales. Ahorita estamos con el reto, acabamos de comenzar con el reto de limpieza energética y les voy a compartir varias técnicas que pueden aplicar para limpiarse. Así es que los espero por allá, se pueden suscribir y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, @lafeerica y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.